pueden bajar a los videos. Sí, profe, Dándole llegan bien. problemas. Bueno, vamos a presentar. Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Repasemos un poquito. Hemos visto no, lo había dejado donde teníamos que empezar, pero hay que repasar primero. Las medidas descriptivas, ¿no es cierto? Estábamos en esta unidad en la que veíamos, habíamos empezado a organizar la información, dijimos, y a organizarla a través de cuadros, de tablas, de distintos eh, modos, distintas tablas según la característica de las variables. Las categóricas en resúmenes y en tablas de contingencia, y las cuantitativas o numéricas a través de las tablas de distribución de frecuencia. Y bueno, una vez que vemos estas tablas de distribución de frecuencia, lo que íbamos viendo era una serie simple, o sea, de datos, pocos datos, menos de 30, menos de 20, generalmente hemos trabajado, que le llamamos serie simple, o bien datos agrupados sin intervalos o con intervalos. Tablas de frecuencia sin intervalos y con intervalos. Los sin intervalos eran provenientes de variables discretas, dijimos, donde teníamos valores de la variable individuales y las frecuencias que lo acompañan. Y a partir de ahí desarrollamos toda la tabla de frecuencia. Y la tabla de frecuencias con intervalo era para variables continuas, en las cuales armábamos los intervalos con una amplitud determinada. Y luego, a partir de esas tablas, nosotros decíamos que podemos resumir la información y obtener indicadores, que son estas medidas descriptivas. Diferentes tipos de indicadores. Vimos que había 4 grandes clasificaciones. Teníamos, a ver, las medidas de tendencia central, las de orden, las de dispersión o variabilidad y las de forma. En la clase anterior vimos las medidas de tendencia central y las de orden. Entonces, las de tendencia central, las básicas que vimos, no son todas, dijimos, pero son las más usadas, ampliamente difundidas. Media aritmética, o comúnmente llamada media o promedio, mediana y modo. Repasemos rápidamente. La media aritmética o el promedio es el valor alrededor del cual se concentran los datos. La mediana es aquel valor que me divide la distribución en el 50% por debajo y el 50% por encima, o sea, en 2 mitades exactamente iguales. Para sacar la mediana tenía que ordenar los datos. Y el modo, o moda, le decíamos que era el valor de la variable que más veces se repite. Ese es el concepto, la definición de las 3. ¿Cuándo usamos la mediana en lugar de la media? Y solo en aquel caso teníamos 2 situaciones. Debido a una propiedad que la media aritmética está afectada por los valores extremos, ya sean un valor mucho menor que la mayoría o un valor atípico mucho mayor que la mayoría, entonces se corre del valor central. En consecuencia, no cumple su objetivo. En ese caso, conociendo esa propiedad y conociendo los datos, lo que mejor me concentra los datos es la mediana, es la medida que se calcula en esos casos. Se consideran esos valores, se analiza el porqué de lo atípico según la investigación, pero la medida alternativa que tenemos para comparar con el promedio es la mediana. En el otro caso, que la media aritmética se ve reemplazada por la mediana, era en el caso que teníamos los intervalos y que tuviéramos el primer intervalo abierto, o sea que dijéramos menor que 20 años y después de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, y en el último mayores de 50. O sea, abierto se denomina los 2 intervalos, uno de los 2 o los 2 intervalos extremos, el primero y el último. En ese caso es imposible calcular la media aritmética porque en la fórmula del cálculo de la media aritmética intervienen los puntos medios de cada intervalo. Al ser abiertos no podíamos calcular ese límite inferior más límite superior dividido 2, que es el promedio de los límites del intervalo, el punto medio o marca de clase. Entonces, ante esa situación, la alternativa es la mediana. Si no,
si no se dan ninguna de estas dos propiedades adversas, digamos, el promedio o media aritmética es la mejor de todas las medidas descriptivas. Y por eso está tan difundida y es tan utilizada, ¿no? Pero hay que conocer esas dos pequeños defectitos, digo yo, que los subsanan. En ese caso tenemos una alternativa. El modo es como más sencillo, es más simple de calcular, porque a simple vista uno ve aquel valor de la variable que más veces se repite, o dentro de un intervalo, bueno, se calcula mediante una fórmula el valor, pero relacionado al de máxima frecuencia siempre, al que más alta frecuencia tiene. Profe, ¿podría Sí. repetir lo que es media aritmética? La media aritmética o promedio es el valor alrededor del cual se concentran los datos. Es un valor central, de tendencia central, justamente. ¿Estamos? Una pregunta, profe. Sí. Con respecto al modo, puede haber más de un modo, ¿verdad? Sí, porque puede repetirse la máxima frecuencia o repetirse la misma cantidad de veces los dos o tres mismos valores de la variable. Cuando hay dos se dice que la distribución es bimodal y cuando hay más de dos se dice que es multimodal, tiene varios modos. ¿Alguna otra cosa que les quedó en el tintero? No, profe. Bueno, por mi parte no. vamos repasando. Todas las medidas descriptivas, tanto de tendencia central o el resto que vemos, o sea, los cuatro tipos que vemos de forma, de orden, de variabilidad y de tendencia central, todas las medidas descriptivas se denominan estadísticos si los calculamos a partir de los datos de una muestra aleatoria. Si trabajamos con toda la población, ese indicador se denomina parámetro. ¿Cómo lo diferenciamos? La fórmula es la misma, solamente que se expresa en abecedario español los estadísticos y en alfabeto griego, o sea, con letras griegas, el parámetro. En el caso del promedio es la X media o la X raya que le llamamos, con el guión, la X con el guión arriba, y en el caso del parámetro es mu o ñu, como le quieran llamar. Para mí es mu, les decía. Bueno. Profe, dato. Algo que no tenía, no sabía. ¿Cómo sí. es? Los estadísticos son con números normales, digamos. Mira, si estamos trabajando con una muestra aleatoria de la población en estudio, se denomina estadístico a todo tipo de medidas, sea el modo, sea la mediana, sea el promedio, ¿se entiende? O cualquiera de los otros, los cuartiles que hemos visto, o los percentiles. Si los calculamos a partir de los datos de la muestra, se denomina estadístico. Y si los calculamos a partir de los datos de la población, se llaman parámetros. No, lo que yo le preguntaba es eso que decía. Uno se diferencian con números normales, digamos, y el otro con números griegos, con letras griegas. ¿Cómo es? Con letras, la simbología del nombre o de la simbología, digamos, del parámetro de la estadística. Sí, ya entendí, perdón. Pensé que era otra cosa. No. Bueno, vimos cómo se calculaban los promedios para datos agrupados en intervalos, donde intervenían las frecuencias, vimos las distintas propiedades, que ya les dije la más importante, y otra propiedad que vimos, que ahora la vamos a repasar, por eso quiero hacer hincapié, era la que definíamos los residuales o desvíos, ¿no es cierto? Que es la diferencia entre los valores de la variable, todos estos valores que representa, y el promedio. Se denomina desvío residual de un dato cualquiera la serie con respecto a la media aritmética de todo el conjunto, a la diferencia entre el valor de ese dato y el valor de la media. Entonces habíamos hecho un ejemplo simbólico, pero ¿qué pasaba? Para demostrar que nosotros hacíamos los desvíos, las diferencias, y cumplen la propiedad de que la suma de cada uno de los desvíos con respecto a la media, o sea, la suma de los desvíos es cero. ¿Qué significa esto? Que las diferencias en menos y en más con respecto al promedio se anulan, como que se compensa
Por eso es el valor que ocupa el centro, justamente el promedio, porque quiere decir que hay tantos por debajo, o sea, no exactamente en cantidad, como la mediana, que es exactamente el 50%, pero sí es un valor central que compensa las diferencias en más y en menos, sería, ¿no es cierto? Pero que cumple esta condición, lo vimos como propiedad de la media y ahora la vamos a utilizar para la siguiente. Hablamos y calculamos la mediana para los 3 casos, vimos para datos sin agrupar que se dividía en 2 porque si eran impar era muy simple encontrar el del medio que deja la misma cantidad por debajo y por encima, y si eran par teníamos que sacar el promedio entre los dos centrales. Pero lo importante, por eso me paré acá, es que tenemos que tener en cuenta que lo primero que debemos hacer es ordenar los datos para calcular la mediana. Ordenar los datos de manera creciente. ¿Qué otra cosa? Que trabajamos con las frecuencias acumuladas porcentuales y qué más, no me acuerdo. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿hay alguna pregunta? Profe, ahí se me surge una a mí. Para el promedio media no hacía falta que ordenemos los datos, pero para la mediana y para el modo sí. Sí, para la mediana sí. El modo lo ubicamos no necesitamos ordenarlo porque ubicamos cuál es el que... Si Porque es es la cantidad de veces que se repite, digamos. Entonces, si al es una no. serie simple. Si Ajá. tenemos frecuencias, ya sean intervalos o no, el modo, para una serie simple no necesitamos ordenar, ¿ves? Acá está desordenado. Y lo identificamos al modo. Profe, disculpe Ahora, que juste la corte, pero hay un chico que está pidiéndole si le puede dejar, por sí, favor, cierto, entrar. a ver, ahí voy. Ahí está. Sí, avísenme porque yo no veo al estar Sí, con toda la sí. pantalla, no veo Sí, profe, tranquilo, nosotros le avisamos. todavía miré el WhatsApp en el teléfono pensando que me estaban hablando por WhatsApp y no vi. Y era eso. El sonido no era el de WhatsApp, sino que era de aquí del Meet. Bueno, el modo, en cambio, al armar las tablas de frecuencia, automáticamente los tenés que ordenar. No es que necesitas. Acá podrían estar desordenados, pero como tenemos la tabla de frecuencia, identificar la máxima frecuencia es como más fácil, ¿no es cierto? Y Bien. bueno, y sin duda que en los datos agrupados con intervalo también los ordenamos para poder sacar este cálculo, ¿no? Bueno, lo importante es que las identifiquen en las medidas. Esto creo que se los había dejado para que lo lean ustedes. No me acuerdo. Sí, yo creo que sí, profesor, lo teníamos que leer, pero yo No en lo lo deben personal no haber llegué. leído. No, yo en lo personal no llegué ya. Como dije, yo vengo de atrás, así que bueno, Bueno, ya ¿qué lo es lo leeré. que más de todo esto me importa? Dice, si es simétrica la distribución, las 3 medidas son iguales, ¿sí? O sea, ¿qué 3 medidas? Las 3 medidas de tendencia central que hemos visto. Cuando una distribución es simétrica, coinciden media, mediana y modo. Fíjense que acá hay cosas que yo ya les dije. Cuando se tiene una distribución de frecuencia con intervalos abiertos, no puede calcularse la media. En estos casos se elige como mejor medida la mediana, ya que en su cálculo solo participa el intervalo del medio, el mediano, ¿no es cierto? Las medidas de tendencia central, como cualquier estadística, cobran sentido cuando las empleamos para hacer comparaciones u otras operaciones. O sea, es justamente lo que vamos a ver. Cuando la forma de la distribución de frecuencias asimétricas, ya sea izquierda o derecha, la mejor medida de tendencia central es la mediana, porque se encuentra entre las otras dos, entre la media y el modo. La mediana siempre está en el centro de la distribución de las dos medidas, de las otras dos de tendencia central. Y lo importante, les dije, y vuelvo a destacar, es que cuando la distribución de frecuencia es simétrica, cuando los datos están simétricos con respecto a la media, el mediana y el modo coinciden exactamente. Cuando es espejo, 50% y 50%, coinciden las 3 medidas.
Bueno, acá hay cosas que ya les digo, ¿no? Las medidas de orden. Hablamos de los cuartiles. Yo les conté que se llamaban en general fractiles porque eran fracciones que hacíamos del 100% de los datos, ¿sí? Que los cuartiles, como el nombre lo indica, dividimos en 4 partes iguales. Cada parte tiene un 25% de los datos. ¿Cuál es la característica de los cuartiles o de las medidas de orden? El nombre lo dice, orden. Tengo que tener los datos ordenados de forma creciente o de menor a mayor, como quieran decirlo. Igual que la mediana. ¿Y qué pasa con los cuartiles? El primer cuartil, el de orden 1, decíamos que simbólicamente era Q sub R, donde el R tomaba 1, 2 o 3. El 4 no tiene sentido porque es el 100% de los datos, no hay ninguna medida resumen sería. Entonces el cuartil 1 es aquel que acumula hasta el 25% de los datos, hasta ese valor. El cuartil 2 es el que acumula el 50% por debajo y el 50% el que da por encima. Coincide con la mediana. Y el cuartil 3 es aquel que acumula hasta el 75% de los datos. Era una manera de trabajar, aquí lo teníamos, este es el que se tienen que recordar bien, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a cuartiles. Y era el menor, digamos, en el primer cuartil nosotros teníamos el 25%, menores al 25%. En el segundo era el 50%, como es. Menores al Q sub 1 sería. Sí, por eso, Acá, menores al. esta parte está el 25% acumulado. Sí, o sea, era como que lo dividíamos en 4, digamos, y de ahí íbamos Claro, cada tomando cuarto. lo que. Exacto. De ahí íbamos tomando, digamos, lo que necesitemos, por decirlo de alguna manera. Claro, van analizando la distribución de datos según la necesidad, ¿no? Bueno, y luego tenemos una fórmula genérica. Profe, Q3 se lee mayores que el 75%. Menores que Siempre es menor que. Siempre es menor que el 75%. 75% de los datos son menores o iguales al valor de Q3. O sea que hasta este valor de la variable, pues este es un valor de la variable, yo acumulo el 75% de los datos por debajo. O sea, podemos decir menores o iguales al Q sub 3. El 25% restante está acá, en la cola superior, digamos, de los datos. Les decía que había una fórmula genérica que habíamos visto que en el caso de cuando toma el valor 2, el Q sub 2, acá se simplificaba y nos quedaba la fórmula con que habíamos trabajado, calculado la mediana. Por eso coincidía plenamente, ¿no es cierto? El Q2 con la mediana. Algunos autores le dicen que la mediana es una medida de tendencia central y de orden. En realidad la mediana es de tendencia central y la equivalente a la de orden es el Q sub 2, es equivalente a la mediana. ¿Se entiende esa diferencia? Que si hablamos de medidas de tendencia central es la mediana, si hablamos de medida de orden es el cuartil de orden 2, y son el mismo y se calcula con la misma fórmula, tiene el mismo significado sería, ¿se comprende? Sí, Bien, o sea que en un verdadero falso sería verdadero. Exactamente, son iguales, sí. Si me da un valor entero, qué linda pregunta, ¿eh? Como para agarrar. No sea así. No. Después me van a echar la culpa cuando le vaya mal culpa a esa pregunta. Yo lo estoy pensando, pero bueno, estoy dormido, no me haga caso. Tengo que empezar a cerrar el micrófono cuando pienso en voz alta, entonces. Sí, porque te van a dar. Acuérdense que en la fórmula de cálculo teníamos 3 situaciones que se repetían, vimos en los cuartiles y en todos los casos de las medidas de orden. Si me daba un valor entero en la fórmula, el valor buscado, el cuartil buscado, va a ser el valor de la variable que ocupe ese lugar. Lo que en realidad hacíamos es la búsqueda de la posición en la que está el cuartil, ¿no es cierto? Y entonces veíamos en qué lugar estaba. Si era el séptimo lugar, bueno, me da 7 en el séptimo lugar. Si me da 7,5, estaba entre el séptimo y el octavo. Tenía que sacar el promedio de los 2 valores que ocupen el séptimo y octavo lugar. ¿Se acuerdan?
Sí. Y si me daba cualquier otro decimal que no sea ni 0 ni 5, o sea, los dos casos anteriores, entonces se iba directamente a un valor superior al cuartil, a la posición, digamos. Y el cuartil estaría allí. O sea, si me daba 7,28 o me daba 7,82, o sea, por encima o por debajo de 5, no importa. Íbamos lo mismo a un valor superior. Que eso es lo que puede dar lugar a equívoco, ¿no? Si da 7,12, uno dice está más cerca del séptimo, pero en este caso se redondea al octavo lugar. Se busca en el octavo lugar el cuartil, ¿se entiende? Estamos hablando del valor de la variable, profe. No. El valor de la variable lo buscamos en qué lugar está ubicado. Sí, sí, ya sé, digo, pero, o Es sea, la porque posición, digamos, ¿no es cierto? Lo está que me bien, da está es la bien, está bien, pero esa posición, en esa posición yo voy a tener una variable que es la que me va a voy a definir, tener un valor de la variable, exacto. Un claro, por eso, resultado. pero ese valor de la variable es lo que va a ser el Q El sub cuartil. 1, entonces que va a decir que va a acumular hasta el 25, hasta el 50, hasta el Exactamente. 75. Bien, El valor que esté en ese lugar es el que acumula. bueno, Exactamente. y en el Y caso acá que lo sea, teníamos en un ejemplo, ¿se sí, acuerdan? sí, en el caso que tengamos 7,2 o, no sé, 7,82, va a ser 8, Exacto, va a la estar en octava el octavo posición, lugar, exacto. la No va octava a ser posición. 8 el cuartil, sino va a estar el número de la variable que esté en el resultado, ¿no es cierto?, de la investigación que estamos dando, pero que esté en el octavo lugar en ese caso. Listo. Como veíamos acá. Ven, para 5,25 buscaba el valor 30. ¿Por qué? Porque directamente buscamos el que está en el sexto lugar. 1, 2, 3, 4, 5, el que está en el sexto lugar. Ordenado los datos. Fíjense que esto lo he observado y lo primero que se hace es ordenar los datos, porque estamos hablando de medidas de orden. ¿Se acuerdan de esto? Y fíjense, este otro daba 15,75, entonces buscábamos el que está en el lugar 16. Directamente, acá ordenados los datos, buscamos el que está en el lugar 16. Si me da 5 directamente, va a ser el que está en el quinto lugar. Si me da 5,5, va a estar el que esté entre el quinto y el sexto. Tengo que hacer un promedio de esos dos valores. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, esto lo vimos para datos sin agrupar, para datos agrupados en intervalo, sin intervalo y con intervalo. Vimos las fórmulas y vimos los percentiles, que los percentiles era el mismo concepto del cuartil, nada más que en el cuartil lo dividíamos en 4 partes de 25% cada uno. Acá dividimos de a 1%. Entonces, de esa manera podemos encontrar situaciones de el percentil 48, el percentil 75, el percentil 76. Se entiende que ahí el 75 va a coincidir con un Q sub 3, ¿verdad? Pero el percentil 76, ahí lo puedo calcular porque es de a 1%. El 77, el 78%, puedo ir calculando lo que necesite. La fórmula es similar, nada más que acá interviene el porcentaje que nos interesa. Lo mismo el concepto de la fórmula. Igual, si me da entero, es el que ocupa ese lugar. Si me dan 5, tengo que ver entre los dos lugares que ocupa, sacar un promedio. Sumo los dos y lo divido en 2. Y si me da cualquier valor con cualquier decimal que no sea entero y 5, voy directamente al número superior, inmediato superior sería. Si me da, no sé, 8,27, y bueno, en el noveno lugar está el percentil que busco. ¿Se entiende? Sí, profe. Acá tenían un ejemplo que creo que lo habíamos visto. Vimos el cálculo de percentil para datos agrupados. Este no lo vimos. ¿Y qué vimos? Y acá llegamos. Vamos a ver medidas de dispersión. Yo les conté algo de estas medidas que les dije que nos sirve mucho para complementar al promedio fundamentalmente, a la medida de tendencia central, pero expresamente al promedio. Lo enriquecen las medidas de dispersión, porque no es lo mismo decir que yo tengo un promedio de edad en un grupo particular de 30 años y decir que tengo un promedio de edad de un grupo de 30 años con una dispersión de 2 años. ¿Qué quiere decir?
que están bastante cercanos al 30, porque la dispersión, la variabilidad, es de 2 en promedio, o sea que puedo tener alguno que tiene 27 y alguno que tiene 33. No es que dé exacto 2 más o 2 menos. En promedio es 2 la medida de dispersión. Pero ¿para qué me sirve? Y para saber qué tan representativo es el promedio ese. Porque si yo tengo dos grupos en los cuales el promedio es 30 años y uno tiene una dispersión asociada de 2 años y el otro tiene una dispersión asociada de 12 años, y bueno, es que son más homogéneas, más parecidos los datos al promedio, en el primer caso, cuando la medida de dispersión asociada es más pequeña. O sea, no es lo mismo decir que tienen un promedio de 30 y hay personas entre 27 y 33, les dije, a decir que tienen un promedio de 30, pero la medida de dispersión o de variabilidad asociada es de 12, quiere decir que hay personas que pueden tener, serían 30 menos, hasta 13, 14 años pueden tener menos. O sea, puede haber chicos de 16 en ese grupo y personas de 45 años. ¿Por qué? Porque en promedio me da 12 la variabilidad, porque otros tendrán menos, otros tendrán más, y la de diferencia. Y digamos que el cálculo de la medida me da 12 en promedio. O sea que la variabilidad es más amplia, o sea que es más representativo un promedio en el cual todos tienen casi 30 a un promedio en el que hay chicos de 16 a chicos de 45. ¿Se entiende esto? ¿Por qué las medidas de dispersión complementan? Ya lo vamos a ir viendo en específico cuál, pero ese es el concepto, ¿no? Profe, yo lo Sí. entiendo como, digamos, como si marcara una recta y los valores se acercarían o se alejarían de esa. O sea, esa recta sería el promedio, digamos. Y de ahí yo tengo valores por arriba y por debajo. Cuanto más cerquita estén de la recta, menos dispersión voy a tener, y cuanto más alejado estén, más dispersión voy a tener. Sí, una recta vertical. No, una recta oblicua a 45 grados, póngale. O sea, así como una función recta, digamos. Yo la entiendo así, qué sé yo, me imagino eso. Supongo que ya veremos un ejemplo, pero yo me imaginaba eso, digamos, o sea, sobre valores. No está mal lo que decís, no está, te entiendo, pero está bien, lo vemos como está, no está Bien, mal, ya bien. lo vemos después de que Sí. a ver si lo seguís viendo de la misma manera. Podemos preguntarnos, ¿por qué estudiar la dispersión? Un promedio, como la media o la mediana, solamente localiza el centro de los datos, y esto es importante desde ese punto de vista. Pero un promedio no dice nada acerca de la diseminación de los datos, de la dispersión de los datos. Por ejemplo, fíjense, creo que es claro el ejemplo. Si una persona le informa que un río tiene en promedio una profundidad de 90 centímetros, ¿lo cruzaría usted sin información adicional? O sea, dice, en promedio tiene 90 centímetros. Ah, bien, no me tapa, te cruzás, pero en promedio. Probablemente no cruzaría, porque desearía saber algo más sobre la variación de la profundidad. O sea, no quiere decir que todo es 90, en promedio es 90 de profundidad. Entonces tendría que saber algo más de la profundidad y luego tomar una decisión de cruzar o no. Es decir, que antes de decidir respecto a cruzar o no el río, se requiere información adicional acerca de la profundidad típica, se le llama, la variación típica o estándar, y la variación en la profundidad del mismo, claro, porque me da promedio 90 centímetros, pero puede ser que tenga 3 metros en un lado y 10 en otro. ¿Se entiende esto? Sí. Un valor pequeño para una medida de dispersión indica que los datos se encuentran acumulados cercanamente, que era lo que, por ejemplo, alrededor de la media, que era lo que les comentaba yo. Por lo tanto, la media se considera bastante representativa de los datos. O sea, es más representativa cuanto menor es la dispersión acerca de la media. Por lo contrario, una medida de dispersión grande indica que la media no es confiable, es decir, que no es representativa de los datos. Una segunda razón para estudiar la dispersión en un conjunto de datos es poder comparar cuán dispersas están dos o más distribuciones, para hacer comparaciones entre dos distribuciones y ver cuál está más concentrada alrededor del promedio, sería la idea.
Dos distribuciones pueden tener iguales medidas de tendencia central y sin embargo mostrar grado de dispersión diferente. El caso que les hice yo del ejemplo de los 30 años en los dos grupos. Tienen la misma medida de tendencia central, el mismo promedio, pero tienen una dispersión diferente. Fíjense este caso. Aquí están más concentrados alrededor del promedio y aquí están más alejados, ¿ven? Acá sería el caso, yo les decía que a lo mejor el río tiene desde 0,10 a 4 metros. Y acá a lo mejor es de 50 centímetros a 1,20 m y el promedio es 0,90. ¿Se entiende eso? Sí. Vemos algunas de las medidas que ya hemos visto. El rango recorrido ya la vimos. Al rango recorrido, yo les decía el recorrido, de dónde a dónde van los valores de la variable. Se simboliza y lo usamos para el cálculo del intervalo, recién en las distribuciones de frecuencia con intervalo. Se simboliza como R sub X, se lo calcula haciendo la diferencia entre el máximo valor de la variable y el mínimo que toma. O sea, el X máximo menos el X mínimo, ¿se acuerdan que lo hacíamos para sacar la cantidad de intervalo o la amplitud del intervalo? Como medida de dispersión se la toma poco en cuenta, porque ya nada me dice de los valores intermedios de la variable. O sea, habla del máximo y del mínimo, pero ¿y cómo son el resto de los valores? O sea, es una medida, una primer medida de aproximación, nada más. Un uso importante del rango lo encontramos cuando vemos la estadística descriptiva en el control de calidad de procesos. Bueno, ustedes no lo ven, esto lo ven más que nada en la parte de contador, economía, que hacen gráficos de control y ahí se usa el rango también. Pero lo usamos bastante poco solo para el tema de intervalo o para hacer una primera vista desde dónde a dónde va la variable, ¿no es cierto? El rango intercuartílico, creo que Estefano había preguntado la otra vez. Rango, ¿puede ser? Intercuartílico, el nombre lo dice, entre cuartiles. Se simboliza como RIT, le llaman, R-I-N-T, no. Lo que pasa es que el RIC sale también como... ¿Cómo sale, Juliano? ¿Te acordás cómo sale del Infostat, no me acuerdo si es Q-I-R, creo que era, ¿no? Sí, profe, tal cual. Q-I-R, aparece al revés por el inglés y la Q en vez de la C. Sí, va a haber también que en algunos software, porque bueno, el Infostat es el más fácil que se va a usar en la cátedra, pero si ustedes se ponen a ver algunos software, las variables cambian, ¿sí? Por ahí las nomenclaturas, pero a simple vista se van a dar cuenta porque, es más, algunas ya las tienen bastante más definidas, o sea, lo que es el Q1, el Q2 y el Q3, hay otras que sale el Q1 y Q3, o hay otras que sale el Q3, pero sí, así sale, profe. Bueno, el rango intercuartílico, ¿qué es? El nombre lo dice. La diferencia entre cuartiles, pero ¿entre cuál? Y entre el máximo y el mínimo. Q sub 3, que era el que acumula el 75%, y Q sub 1, que acumula el 25%. O sea, que si yo hago 75 menos 25, ¿cuánto me da? Y 50. 50, pero no un 50 cualquiera. Me da el 50% central de los datos. De tal manera que me habla de ese 50% que está en el medio, donde deja 25% por debajo de ese 50 y 25% por encima de ese 50 central. O sea, esta medida considera la dispersión de la mitad de la parte central de los datos. Por lo tanto, los valores extremos no influyen en ella. Está bueno para complementar el promedio a veces, porque no está afectado por valores extremos. Fíjense, en este caso, acá, no, miento, quería volver a acá, porque les cuesta por ahí después recordar entonces quiero hacer hincapié para ver si visualmente se acuerdan de esto. Acá, lo que hago es Q sub 3 menos Q sub 1, ¿sí? Entonces me da 50, pero lo que me habla es de la dispersión de este 50%, el que está entre estos dos.
de tal manera que acá queda el otro 25 y acá queda el otro 25. Por eso dice que no está afectado por los valores extremos. Habla de la variación de los datos de esta parte central, ¿se entiende? De este 50% de los datos. Sí, Entre el pero para mí es mejor que el promedio, de verdad. ¿Cómo? Para mí es mejor que el promedio, digamos. No, no es mejor o peor. Depende del caso que lo puedas usar o que te sea de utilidad o que te aporte información según cómo sea la dispersión, la distribución de los datos. Profe, perdone, ahí le interrumpo un cachito. O sea, este rango intercuartílico sería entre el final de Q1, ahí empieza, hasta el principio del Q3. No hay O sea, final. no, Q3 no, es no. un valor y Q1 es un valor de la Sí, variable. sí. O sea, a ver, yo para entender qué es lo que estoy midiendo, digamos. O sea, ese pedazo que me queda en el medio. Central del 50%. O La sea, mitad, la dispersión, ¿cómo son los datos que están en esa mitad de adentro? De ese 50, eso te mide. bien, listo. Variancia de la muestra. La variancia de la muestra es la suma de los cuadrados de las diferencias con relación a la media aritmética dividido el tamaño de la muestra menos 1. Fíjense, esto se parece a algo que vimos recién hace un ratito que dije ya vamos a volver. La quinta propiedad. ¿Qué era la quinta propiedad de la media? Me decía que las sumas de los desvíos de cada valor de la variable con respecto a la media se hacía cero esta suma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Como esto se hace cero, yo no podría hacer un cálculo, fíjense que es como un promedio. No lo divido en n porque se obtiene un promedio cuadrado de la diferencia con respecto a la media. En realidad es porque acá no está bien explicado. No quiero complicarlos tampoco. Es para que sea insesgado el estimador. Acá se le quita 1 para que no haya un sesgo considerable al hacer estimaciones. Por eso es el n-1 y no el n en la fórmula. Pero fíjense que es prácticamente un promedio. Si no estuviera el 2 acá, es como que fuera un promedio de los desvíos. Pero ¿qué pasa? Como esto, si no está el 2, se me anula por la propiedad de la media, que los desvíos con respecto a la media se anulan. Bueno, ¿qué tuvieron que hacer? Los matemáticos, para poder sacar el promedio de los desvíos, tuvieron que aplicar artificios matemáticos. Y un primer artificio es potenciar, o sea, elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado un número negativo, menos por menos, es Va a más. quedar positivo. O sea, lo que buscaban era positivizar, por decirlo de alguna manera. Poder sumar para poder después dividir en el tamaño de la muestra. Me vuelvo porque ya que esto me permite volver rápido, quiero explicárselos acá porque creo que con esto se entiende y ya listo, ya les queda para siempre esto. ¿Dónde estoy? No sé. ¿Quién soy? Acá. De esto estoy hablando, de este ejemplo estoy hablando, ¿sí? Si yo quiero, me dice que la propiedad es que los desvíos con respecto a la media se anulan. Listo, no le entra a tierra. Siempre pasa esto, es una propiedad del promedio. Los desvíos en más y en menos se anulan. Pero ¿qué pasa? Yo quiero calcular el promedio de los desvíos. ¿Cómo los calculo? El promedio de estos desvíos. ¿Qué hicieron los matemáticos? Ah, bueno, esto es negativo, lo llevo a positivo. ¿Cómo lo llevo a positivo? Lo elevo al cuadrado. Entonces yo elevo todos al cuadrado y me va a quedar la suma de los xy menos la media al cuadrado. Y de esa manera puedo sumar, puedo obtener un valor, ¿se entiende? Y luego dividirlo en lo que quiero, en el n o en el n-1 para hacer el promedio de los desvíos. Profe, perdone. ¿Cómo saltamos esta propiedad? Los matemáticos le aplican una potencia para poder obtener el valor, hacer esta suma, ¿sí? Para que no me dé cero. Sí, te escucho. No, era en el cuadrito ahí, digamos, o sea, porque si no, si yo no le aplico la propiedad del cuadrado, Se anula. El 15 se me anula con el 14 y así. Bueno, se van anulando los en menos y los en más, ¿viste?
Bueno, ¿qué pasa? No puedo sacar el promedio de los desvíos, me dice por esa propiedad. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? No lo podemos calcular, vamos a buscar la manera de calcularlo. Lo elevaron al cuadrado. Entonces, salvaron esa propiedad. Pero ¿cuál es el inconveniente? Yo obtengo este indicador que se llama varianza. Este indicador es el S cuadrado. ¿Por qué? Porque me indica que lo elevé al cuadrado a los valores. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy hablando de años, eran recién lo que vimos en el ejemplo, eran 32 años en promedio, ¿no es cierto? Pero si yo sumo años al cuadrado, la suma me va a dar años al cuadrado. Dividido la cantidad de personas o de datos que tengo, me va a seguir dando años al cuadrado. No tiene sentido este indicador, porque me eleva la unidad de medida del indicador de la variable al cuadrado. Entonces tendría hijos al cuadrado, años al cuadrado, metros a la cuarta si son metros cuadrados. ¿Se entiende? Sí. Pesos al cuadrado, kilos al cuadrado, no tiene sentido. ¿Pero qué hacen los matemáticos cuando aplican un artificio matemático? Siempre tienen el contrario, ¿no es cierto? Para inocularle la vacuna, digamos, al virus, ¿no es cierto? Sí. Le aplicamos la potencia y ¿cuál es la operación inversa? La raíz. La raíz cuadrada. Entonces, si lo elevé al cuadrado, listo, lo saco y después le saco la raíz cuadrada y con eso vuelvo a la unidad de medida original. Y listo. Eso es lo que hicieron. Entonces, la variancia, yo lo vi como varianza con Z, ¿es lo mismo? ¿Sí, no? Es lo mismo. Variancia o varianza se llama. Los españoles le dicen varianza. Sí, muchos autores le dicen varianza también. Es la misma. ¿Qué ocurre? La varianza, decimos siempre, no tiene significado, no tiene lectura, no tiene interpretación. Esa es una trampa que muchas veces le hacemos. A ver, interprete el valor de la varianza. ¿Qué significa este resultado? Nada. ¿Por qué? Y porque está elevada al cuadrado, no puedo hablar de pesos al cuadrado, de toneladas al cuadrado, ¿se entiende? De kilos al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el verdadero indicador de la variabilidad? El desvío estándar. Y el desvío estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Este es el indicador por excelencia de la dispersión de los datos. ¿Me están escuchando o se corta mi voz? No, profe. No, profe, está perfecto. Porque siento un ruidito en la línea, entonces por eso pensé que a lo mejor yo estaba con problemas de internet. Pensando, digamos, estamos tratando de seguirla y pensando todo lo que va hablando, digamos, es mucho, pero... Estamos anotando todas las notas y todo lo que va diciendo y que no tiene lectura o interpretación y esas cosas. Sí. No tiene interpretación. Acá, la varianza como está definida como un valor cuadrado nunca puede ser negativa, es verdad. No tiene explicación por estar definida como un valor cuadrado y nos da un resultado con unidad de medida al cuadrado, que es lo que les conté yo. Por ejemplo, si estamos trabajando con datos en pesos, las varianzas nos va a dar un resultado de pesos al cuadrado. Si trabajamos con empleados, nos dará empleados al cuadrado, etc. Será igual a 0 cuando no existe diferencia entre ella y los datos. O sea que todos son iguales al valor. Si tengo que todos tienen 30 años, 10 personas, las 10 tienen 30 años, y sumo las 10, me va a dar 300, dividido 10 y me da 30 el promedio. No hay diferencia entre cada valor de la variable, el primer 30 y el promedio que me dio 30. ¿Se entiende? Entonces la varianza me da 0, no hay variabilidad. Es una constante, lo que llamamos nosotros en matemática, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Esto lo salto un poco porque ustedes ni siquiera la van a calcular. Como su cálculo es bastante complicado, surge la llamada fórmula de cálculo de la varianza, que se abrevia y que sale de la anterior, la suma de los x cuadrados menos n veces la media al cuadrado sobre n menos 1 para datos sin agrupar, porque no aparece en frecuencia. Y cuando son datos agrupados, acá aparece la ponderación por cada frecuencia asociada a cada valor de la variable. Esto sería la fórmula para datos agrupados. Para con y sin intervalos. La diferencia se da en el valor de las observaciones y x sub i, ya que en los datos agrupados sin intervalos serán los datos originales y en los datos agrupados con intervalos van a ser los puntos medios. Acá. Como dijimos, la varianza me da un resultado en unidades de medida de la variable al cuadrado.
Entonces aparece otra medida que es la verdadera medida de dispersión, el desvío estándar. ¿Por qué digo es la verdadera? Porque yo siempre suelo poner una preguntita por ahí, ¿cuál es la verdadera medida de dispersión en una distribución de frecuencia o en una población dada? El desvío estándar o desvío típico o desviación estándar, como quieran llamarle. Desviación estándar. Se simboliza con S de X, porque estamos hablando de la variable X, en la muestra, y sigma, ¿por qué sigma? Porque hablamos de población, este sería en letra griega, ¿no es cierto? El sigma se le llama a la varianza, al desvío. Sigma cuadrado es la varianza. La desviación estándar, fíjense, esta es la definición. Mide la dispersión promedio alrededor de la media. La dispersión promedio, la suma de los desvíos dividido el tamaño de la muestra. Y promedio, ¿por qué? Porque justamente lo que calculamos es un promedio. No quiere decir que es exactamente lo que yo les decía antes. No es exactamente que yo digo, si el promedio es 20 y la dispersión es 5, quiere decir que el menor valor es 15 y el mayor es 25. No, porque esto es un promedio. Puede haber 12 y puede haber 28. O sea, en promedio me da 5 con respecto a 20. Como fluctúan las observaciones mayores arriba de ella y las observaciones menores debajo de ella. O sea, eso es lo que nos cuenta. Cómo es la dispersión, cómo fluctúan, cómo se mueven las observaciones por debajo y por encima del promedio. El desvío estándar es la verdadera medida de dispersión, ya que se expresa en la misma unidad de medida que los datos originales. ¿Y cómo se calcula? Y vimos todo ¿para qué hacíamos la varianza? Para poder llegar a calcular esto, en realidad. El desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Observamos que la media y el desvío ayudan a definir en dónde se agrupan la mayor parte de los datos. Me fui para atrás. Vemos un ejemplo de cálculo de desvío estándar. Supongamos que se tomó un parcial de la cátedra de bioestadística y se calificó al mismo de 0 a 10. Las notas fueron resumidas en la tabla de frecuencia y son. Entonces, hay 5 alumnos de los 50 que se sacaron entre 0 y 2, le fue mal. 9 entre 2 y 4, bastante ahí, mal. 14 entre 4 y 6, 20 entre 6 y 8 y 2 entre 8 y 10. ¿Qué es este X sub I? Es el punto medio del intervalo. 0 más 2, 2 dividido 2, 1. 2 más 4, 6 dividido 2, 3. O saco el primero y veo que la amplitud es 2, entonces 3, le sumo 2, 5, le sumo 2, 7, le sumo 2, 9. Punto medio. ¿Para qué me sirve? Para hacer el cálculo del promedio y del desvío estándar, de la varianza y del desvío. O sea, ¿qué hago? Punto medio por FI. 5 por 1, 5, 9 por 3, 27 y así sucesivamente. Obtengo el numerador de la media. Dividido 50, la media da 260 dividido 50, 5,2 puntos, lo redondeo en 5. ¿Cómo calculo la varianza? Por la fórmula de trabajo es la suma de los X', sería de los puntos medios elevado al cuadrado, por la frecuencia. Menos n veces sería 50 por la media, que sería 5,5 al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a la anterior. El punto medio por la frecuencia. El punto medio al cuadrado por la frecuencia, me dice. Bueno, acá lo pueden hacer de dos maneras, o este por este de nuevo, que es lo mismo, o elevar al cuadrado el X y multiplicarlo por la frecuencia. La cosa es obtener los puntos medios elevados al cuadrado por la frecuencia. La suma da 1578 en este caso, entonces es la suma de los puntos medios por la F, 1578, menos, esto es 50 por 5 al cuadrado, 25, dividido 50 menos 1, 49. Esto me da 4,61 puntos al cuadrado. ¿Qué interpretación tiene? Ninguna, no tiene sentido hablar de puntos al cuadrado. Saco el desvío estándar, es la raíz cuadrada de 461 puntos al cuadrado. Me da 2,15 puntos. En promedio, cada nota se diferencia de la media en 2 puntos. ¿Se dan cuenta cómo complementa la lectura del promedio? No. Pasa que si la diferencia media se diferencia
Cada nota se diferencia de la media en 2 puntos. O sea, el promedio, ¿en cuánto era? 5 puntos. En promedio. En promedio se diferencia en 2 puntos. Fíjense que hay 0 puntos. O sea, la media es 5, me dice, ¿no es cierto? Acá. Pero hay desde 0 puntos, quien sacó 0 puntos y quien sacó 10 puntos. Pero ¿qué pasa? Por estar las frecuencias más altas acá, hace que en promedio la dispersión con respecto al promedio es 2. Se compensan, digamos, porque estas pesan menos, ¿ven? Entonces, al hacer el promedio acá, la fórmula, esto compensa y me dice que es 2 el promedio. En promedio, el desvío estándar es una idea de la dispersión promedio, cómo se fluctúan los datos por encima y por debajo de la media en promedio. El uso del desvío estándar. No sé si ustedes me hablaron, alguno de ustedes. No, profe. Bueno, un desvío estándar pequeño nos indica que los datos están o se encuentran localizados muy cerca de la media. O sea que es lo ideal, que los datos, que el desvío estándar sea pequeño. Cuanto más chico, más representativo del promedio. En el caso inverso significa que los datos están muy lejos de su media. Por supuesto, más chico sea el desvío estándar, mejor serán nuestros datos. O sea, más representativo será nuestro promedio, quiere decir. Porque los datos son los que son. O sea, ahí hay como una expresión rara. Los datos son los que son. Yo tengo una serie de datos y los tengo que analizar. ¿Qué pasa? Yo tengo que sacar el promedio y luego saco el desvío estándar. Entonces yo veo si el desvío es un valor pequeño, comparado, digamos, con otro grupo, me sirve para comparar, ¿no es cierto? Cuando tengo el mismo promedio en 2 grupos. Ojo. El desvío me sirve para comparar 2 grupos, pero cuando tengo el mismo promedio. Entonces, si yo digo que tengo 30 años en promedio en un grupo con un desvío de 2, me está diciendo que son parecidos a 30 todas las edades. Ahora, si en el otro grupo también tienen 30 de promedio, pero con un desvío de 12, había dicho yo, de 10, supónganse, quiere decir que están más dispersos los datos. Eso me dice. O sea, ¿cuál de los 2 promedios es más representativo? El primero, porque está asociada una desviación estándar menor. Para eso me sirve, para complementar el análisis cuando quiero comparar 2 distribuciones con igual promedio. ¿Sí? Claro, el cuatrimestre pasado, por ejemplo, mi novia estaba, ¿cómo se dice? Aislando, no sé si se aislando la parte de cafeína del café, ¿sí? Sí, sí. Entonces ella tenía una función de X, ¿sí? Que era una recta, que eran las concentraciones ideales que debería tener una solución de ese tipo. Ajá. Entonces, el cálculo del desvío estándar era la realidad, o sea, los datos que le arrojaba la realidad de la experimentación que ella estaba haciendo. Claro. Y era como una constelación de puntitos alrededor de esa recta, que era el ideal, digamos, ¿no? Exacto. Y bueno, después cuando unimos esos puntos, te da como una constelación, y bueno, y ahí vos ves cuál es la realidad, digamos, de tu estudio. Claro, y sacás el promedio y ahí ves. Claro, no, el promedio ya lo tenés, porque es como el ideal de concentración. Claro, perfecto, lo tenía como ideal. Entonces veías si se alejaban o no los puntos de ese promedio. Claro, en realidad comparabas tu muestra de café con los ideales, digamos. Con el ideal, claro. Sí. Y sí, te va dando la dispersión que hay de los datos. De cada observación sería, ¿no? Profe, una pregunta, me perdí un poco yo. ¿Dispersión es lo mismo que desvío estándar? Dispersión es medir la variabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan dispersos están o qué tan juntos? Claro, por ejemplo, póngale que yo estoy estudiando a una población de un país, por ejemplo, o de una ciudad, sí. Y si varían mucho los años, hay una dispersión entre esa variable, digamos. Exactamente. Es Bien. Lo mismo, o sea, podés decir dispersión estándar o desvío estándar. Se le llama desvío a la medida en sí, al indicador, ¿entendés? Desvío estándar,
Perfecto, profe, sí, sí, sí. O variación estándar, pero lo que te da es la dispersión, es exactamente lo mismo. Bueno, acá nos da cuenta que hay un ruso matemático que se llama Chebyshev que desarrolló un teorema que permite determinar la proporción mínima de valores que se encuentran dentro de un número específico de desviaciones estándar con respecto a su media. Para este matemático no importa la forma de la distribución y dice que para un conjunto cualquiera de observaciones, una muestra o una población, la proporción mínima de valores que se encuentran dentro de K observaciones estándar de la media es al menos 1 menos 1 sobre K al cuadrado, donde K es una constante mayor que 1. La regla empírica que desarrolló dice que se aplica solo a distribuciones que son simétricas, y es decir, aquellas que las medidas de tendencia central son iguales. O sea, la media, la mediana y el modo son iguales cuando son simétricas. Y esta regla sostiene, esto lo vemos más adelante cuando vemos las distribuciones teóricas, simplemente es para que ya tengan este conocimiento. El 68% de los datos se encuentran entre la media más o menos una vez el desvío estándar. El 95% de los datos se encuentran entre la media más o menos 2 veces el desvío estándar. Y el 99% de los datos se encuentra entre la media más o menos 3 veces el desvío estándar. Lo van a ver luego en la práctica, justamente, y lo vamos a ver luego en teoría en la unidad, creo que en la 5 es, que vemos esto de las distribuciones de probabilidad teóricas para hacer estimaciones. Vamos a ver una distribución por excelencia de la estadística, y justamente lo que vamos a ver es esto, de cómo se comportan los datos con respecto al promedio, cuando es simétrica la distribución, y cómo se acumulan las cantidades con respecto a 1, 2 o 3 desvíos estándares teóricos. Esto es como información. Y la última medida de dispersión o de variabilidad que vamos a ver es el coeficiente de variación. ¿Qué pasa con este? Este es distinto. A diferencia de las medidas que hemos estudiado hasta ahora, el coeficiente es una indicación relativa de la variación. Siempre se expresa al ser relativo, por ejemplo, en un valor en porcentaje. Y lo simbolizamos como coeficiente de variación de X, CBX. El hecho de no tener unidad de medida hace que pueda usarse para comparar distribuciones en diferentes unidades de medida y poder decir de ellas cuál es más homogénea en sus datos respecto a su promedio, sin importar que estemos hablando de kilo y de centímetros. ¿Se entiende? Entonces se calcula como, fíjense que dice, el coeficiente es igual a la desviación estándar de la muestra o de la población que estudiamos, dividida la media de esa muestra. Por eso dice, es un valor relativo. ¿Qué peso relativo tiene el desvío sobre la media en porcentaje? ¿Para qué me sirve? Yo les dije recién que el desvío estándar, el S, me servía para comparar dos distribuciones cuando tenían el mismo promedio. El caso, acuérdense, de 30 con una desviación de 2, 30 con una desviación de 10. Pero ¿qué pasa cuando tengo distinto promedio? El que se usa es el coeficiente de variación. Cuando tengo diferente promedio, hago en cada uno de los grupos, yo tengo una media y un desvío estándar. Entonces hago, ¿qué peso relativo tiene ese desvío 1 con respecto a la media 1? Y en el otro grupo hago el desvío 2 con respecto a su media, la media 2. Entonces, el que me dé más chico es el que está más concentrado, más homogéneo, más parecido a su media. ¿Se entiende? Para que la diferencia entre el uso del desvío estándar cuando las medias son iguales en dos distribuciones a el uso del coeficiente de variación para diferentes promedios. Profe, eso, ¿qué me permite comparar, digamos? ¿Qué tan cerca, o sea, cuál... Ay, a ver cómo lo expreso, porque es un juego de palabras, digamos. Lo tengo en mi cabeza, pero no lo puedo ordenar. Digamos, me permite comparar qué tan cerca están los datos, digamos, en una distribución y en otra, por decirlo de alguna manera. Sí,
Sí, fíjate acá el ejemplo, mira, a ver si te aclaran, después vemos. Cuando comparamos dos distribuciones de datos en diferentes unidades de medida, queremos saber cuál es más homogénea en sus datos referente a su media, adentro de su grupo. No tenemos más opción que comparar los coeficientes de variación. A menor coeficiente, más homogéneos son los datos. Entonces acá está el ejemplo. Si tenemos una distribución donde estudiamos sueldos de una empresa, y en la otra la antigüedad de la empresa de esos mismos empleados, y nos preguntamos en qué son más homogéneos los empleados, en sueldo o en antigüedad, en qué se parecen más los empleados, en sueldo o en antigüedad. ¿Se entiende? Para eso me sirve, para comparar desde ese punto. Cuando comparamos dos distribuciones de datos en igual unidad de medida, podemos preguntarlo en cuál distribución son más homogéneos los datos con respecto a su media. En este caso podemos comparar los desvíos solo si las medias son iguales y el menor desvío estándar son más homogéneos los datos. Cuando las medias son diferentes, no es objetivo comparar las desviaciones. En esos casos recurrimos a comparar los coeficientes. A menor coeficiente de variación, más homogéneos son los datos con respecto a su media. ¿Se entendió un poco más en esto? ¿Se aclaró un poco esto? Sí, profe, se entiende la idea. Se entiende bien la idea. Bueno, las últimas medidas, que no sé cómo andamos con el horario, chicos. Yo me pierdo. 9:22. 40 minutos, por lo menos, profe, queda muchísimo tiempo. Bueno, las medidas de forma. O sea que la de dispersión tienen que tener bien en cuenta el rango intercuartílico, el coeficiente de variación, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Las medidas de forma, eran la última, la cuarta, hacen referencia a la forma de la distribución. Ya comentamos que pueden ser simétrica, asimétrica o sesgada, se la llama. La simétrica puede ser asimétrica izquierda, asimétrica derecha. Para describir la forma, solamente se deben comparar la media y la mediana. Si ambas medidas son iguales, por lo general se considera que los datos son simétricos o con sesgo cero. Les cuento, creo que en el info también les sale así. En la mayoría de los software sale el valor del sesgo. Entonces, si les da 0,03 es simétrica, está tendiendo a cero. Si les da 1,28 es asimétrica positiva. Y si les da menos 3,22, supónganse, o sea, les da un valor negativo, es asimétrica a izquierda, porque es negativo. ¿Se dan cuenta? Les sale directamente con el calculado el valor en cero o positivo o negativo. Esa es la simetría, digamos. Por el contrario, si la media excede a la mediana, los datos se describen como sesgado a la derecha, cuando la media es mayor que el 50% de los datos, o con sesgo positivo. Si la mediana excede a la media, los datos suelen llamarse sesgado a izquierda o con sesgo negativo. O sea, fíjense cómo es fácil comparando media y mediana. Ustedes dicen, si la media es mayor que la mediana, el sesgo es positivo a derecha. Si la media es igual a la mediana, la simetría es cero, sesgo cero. Y si la media es menor que la mediana, el sesgo es negativo o asimétrica a izquierda. El sesgo positivo surge cuando la media aumenta debido a algunos valores grandes y poco usuales. El sesgo negativo ocurre cuando la media se reduce debido a algunos valores muy pequeños. Los datos son simétricos cuando en realidad no hay valores extremos en ninguna dirección, de tal manera que los valores grandes y pequeños se equilibran. Sería un poco así la simétrica, ¿no es cierto? Acá tenemos la simetría. Ven que hay poquitos valores, pero tenemos a izquierda. Y acá tenemos valores hacia la derecha y acá a la izquierda. Esto es lo que yo le decía la otra vez, que veía en psicología, que era el tema de las olas. Claro. Y la ola se mueve para y ahí tenés, ¿ves? Ahí tenés hacia dónde se mueve o si se mantiene. ¿Cómo medir la simetría? Bueno, hay ciertos indicadores, ¿no es cierto? Como señalamos oportunamente, la silueta, la forma de la distribución, este es un polígono de frecuencia. ¿Qué hicimos? Hicimos el histograma, ¿se acuerdan que eran las barras pegadas? Marcábamos los puntos medios y
armábamos el polígono de frecuencia. Bueno, acá directamente se trabaja con los polígonos de frecuencia. Nos da una idea acerca de la simetría del conjunto de datos. Así teníamos que en la situación de simetría, cada mitad, ¿ven? Cada mitad de la curva es una imagen espejada de la otra mitad. Y la recta que hace de espejo el eje de simetría, es la que pasa por las medidas de tendencia central. Cuando es simétrica, la media es igual a la mediana y es igual al modo. Sería algo similar a esto. A medida que la distribución se hace más asimétrica hacia uno u otro lado, derecha o izquierda, las medidas de tendencia central tienden a alejarse una de otra, siendo la media, por estar afectada por los valores extremos, la que más se desplace hacia la cola de la distribución, sea la cola negativa o sea la cola positiva. ¿Se dan cuenta? Está a derecha cuando la media es mayor que la mediana, y está a izquierda cuando la media es menor que la mediana. Ahí hacen, incluso compara. Acá la comparación que teníamos era, acá, la media mayor que la mediana, sesgo positivo. La media igual simétrica y la media menor. Acá compara la media, pero acá, en el dibujo, encima les marca el modo. ¿Por qué? Porque el modo es el valor más alto, la máxima frecuencia. Se dan cuenta dónde se ubica. En cada caso, generalmente el mayor, el modo, o el menor en este caso. Ya les dije, de cualquier manera, esto no lo van a tener ni que calcular. Pueden comparar la mediana con la media, pero generalmente la salida de máquina que les da para la práctica, van a ver todos los valores de la variable y qué significa. ¿Qué significa el Q1? ¿Y qué significa para esta variable que el coeficiente me dé tanto? ¿O cómo calculo el coeficiente si tengo el desvío y la media? Ese tipo de ejercicios van a hacer. Vemos en los gráficos que en el caso de una simetría a la izquierda, la media es menor que la mediana y esta a su vez menor que el modo. Inversamente, a la derecha, la media es mayor que la mediana y a su vez mayor que el modo. Se puede ver además que la mediana toma un valor intermedio entre las dos medidas, ubicándose más próxima a la media. Generalmente pasa eso, la mediana es muy parecido al valor de la media, por eso lo reemplaza también en los casos que necesitamos reemplazarlo, ¿no? Bueno, van a ver que hay un juego entre estos tres, de tal manera que para poder comparar la simetría de distribuciones variables medidas en distintas escalas o valores de distintas magnitudes, o sea, distintas unidades de medida, la solución es construir medidas relativas de asimetría. Y ahí aparece el CAP, que es el coeficiente de asimetría de Pearson. Entonces, el coeficiente de asimetría es una de las medidas más difundidas y se calcula la diferencia en términos de desvío estándar, o sea, en términos de desvío estándar porque lo divide sobre el desvío. El coeficiente de asimetría de Pearson es la media menos el modo sobre el desvío, o bien 3 veces la media menos la mediana sobre el desvío. Y este 3 tiene una explicación que lo vamos a ver mucho más adelante porque tiene que ver con eso que vimos del 68, del 95 y de... Creo que acá, no sé si acá se los dice un poco. Bueno, la magnitud absoluta del coeficiente indica la cantidad de desvío estándar a los que se encuentra la media del modo. Se lo puede expresar en porcentaje, multiplicando por 100 el resultado de esa expresión. Si el coeficiente es igual a 0, estamos en una situación de simetría perfecta. En situaciones de asimetría, el coeficiente puede tomar una simetría a derecha o a izquierda. Recordemos que una es positiva y la otra es negativa. En términos teóricos, por eso digo, algo se acerca, este coeficiente puede tomar valores que varían entre menos 3 y más 3. ¿Por qué? Porque si esto se anula, el 0, ahí va tomándolo, o si es menos 1, va a dar menos 3. Esto tiene que ver con eso que les hablé del 68, 95, 99% también, que cubre toda la distribución. Lo volveremos a repasar cuando veamos la distribución normal o distribuciones de probabilidad. Hasta aquí vimos las medidas. Ahora vamos a ver un gráfico que trabaja con varias de estas medidas que vimos y que nos hace como una vista previa de los datos y del comportamiento que tienen. Es muy sencillo, es muy práctico, lo van a ver más que nada en la práctica.
Y sirve para integrar todas las medidas, no todas, porque van a ver que no todas participan, pero gran parte. Pues hasta aquí he presentado una serie de valores característicos de una distribución que nos permite señalar diferentes aspectos del conjunto de datos que se analiza. Cada una de estas medidas dirige nuestra mirada hacia algún rasgo de interés de ese conjunto de datos. Ahora buscamos integrarlo de tal manera de poder dar una idea de la imagen de la distribución. Entonces, ¿en qué consiste? En presentar un resumen de 5 datos. ¿Cuáles son esos 5 datos? El valor mínimo, el primer cuartil, o sea, el Q sub 1, la mediana, o sea, el Q sub 2, y el tercer cuartil, el Q sub 3. Y el valor máximo, o sea, mínimo y máximo era el rango, y estas son las medidas de orden o la mediana de tendencia central. Por eso integra varias, no todas, pero las integra. Observe que estos 5 valores numéricos dividen el conjunto de datos en 4 subconjuntos. ¿Por qué? Porque entre el menor valor y el Q sub 1 está el 25% de los datos. Entre el Q sub 1 y la mediana está el 25% de los datos. Este acumula hasta el 25 y este hasta el 50. Entre el 50 y el 75, acá está el 25% de los datos. Y entre el 75 y el valor máximo, acá tengo el 100% de los datos, o sea, acá hay otro 25. Por eso dice que divide en 4 partes iguales. Los blancos estos serían las 4 partes. En 4 subconjuntos, con una cuarta parte de los datos en cada subconjunto. Y es posible observar cuán dispersos están los datos en cada cuarto. En este 25, en este 25, en este 25 y en este 25, medimos o vemos a ojo la distribución, la dispersión, perdón, de los datos. Ay, este ejemplo creo que lo tenía que corregir. No lo hice. Supongamos que seleccionamos una muestra de jefes de hogar de un determinado barrio y les preguntamos cuál es el ingreso total. Los datos fueron, estos son ingresos. Calculamos los 5 números como ya sabemos. El valor menor lo saca de acá, 2.500. El Q sub 1, hay que calcularlo. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? N más 1 por R sobre 4. ¿Se acuerdan la fórmula que nos daba en qué lugar estaba? Pero primero lo teníamos que ordenar estos datos, ¿no? Si ordenamos los datos y hacemos N, ¿cuánto es acá? 3, 5, 8, 16 son. Sí, profesor, 16. Sería 16 más 1 por 1, 16. 17, perdón, 16 más 1, 17. Por 1, 17, sobre 4, ¿cuánto da? 4,25. O sea que el Q1 está en el 4,25 lugar, sería en el 5º lugar. ¿Sí? Sí, sí. Entonces el Q1 sería... El 5º dato si estuviese ordenado. Claro. O sea que tendríamos que ordenar. 1, este sería el segundo. Síganme, a ver, ayúdenme. Este sería el tercero. Están en orden los 4 primeros. No, están ordenados estos datos, che. Ahora me fijo. Sí, sí. O sea que... ¿No escucho? No, ahí Julián lo tenía abierto y... 3.420 sería. Ven que les dije hay que corregir porque está mal esto. ¿Vieron? O sea, el cuarto dato sería 3.420, no 3.308. El 5º dato. No daba... Perdón, el 5º dato sí, porque era 4,25. Está mal este, sí. Esperen, que quiero ver acá como dice, porque está hecho el ejercicio. No sé por qué da. Está hecho todo sobre... Seguramente estos datos fueron cambiados en algún momento y yo los tomé así y no los... La otra vez lo vi y vi que estaba errado, así que ya lo voy a cambiar. Lo que se puede hacer, profe, si no es... no sé, hay que ver, sí, hay que ver las fórmulas, si no nos cambia, digamos, cambiándolo a 3.308, eso estaba pensando. Sí, sí. Bueno, después la de la mediana, que sería el 50%, también es n más 1 por 2 sobre 4, ¿no es cierto? O dividido 2. N más 1 es 16, dividido 2, el que estaba en 8º lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3.800. 3.800. Ven que hay errores, les dije. No, sí, me di cuenta. Y el Q sub 3 parece que está bien, porque, a ver, sería
N sería 16 más 1, 17 por 3, hacelo 51, ¿no? Dividido 4, 13 es 12,75 a 13, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está bien 4.200, ¿ven? Estos dos están mal. Y el máximo 6.200 está bien. Por lo cual este está mal, porque este es la diferencia entre 4.200 y habíamos dicho 3.420, ¿no? Sí. El RIC Entonces, es Q 3 menos Q sub 1. Si el Q sub 1 estaba mal, corríjanlo, por favor. Esto es 3.420. Hagan la fórmula y van a ver por qué, ¿no? bueno, Ya lo entonces, hicimos. ¿qué es? 4.200 menos 3.420. Sería 780. 780 el RIC. Hay que cambiarlo también. Y este era 3.800 directo, ¿se acuerdan? Sí, porque era el La octavo. mediana. Sí, había, después lo voy a cambiar porque no puede ser que siga con esto. Sí, o sea, puede cambiarlo y después no lo manda, porque ese todavía creo que no Exacto. lo mando. Ese sí está puesto. La segunda parte. ¿No? Este que estamos viendo, bueno, está bien. Sí, sí, no dije Podemos nada. decir, no, lo modifico y les aviso. Ujú. Podemos decir que el ingreso mínimo es de 2.500, eso está bien. Que el 25% de los jefes de hogar tienen ingresos menores, o sea, de 3.420 o menos, decíamos, ¿no es cierto? Ujú. Esa es la interpretación. Que el 50% de los jefes tienen ingresos de 3.800, era, o menos. Sí, sí. El 75% de los jefes de hogar tienen un ingreso de 4.000, este estaba bien, 200 o menos. El jefe de hogar que tiene ingresos más altos es de 6.200. Esto nos sirve para verlo así, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? En la gráfica, este es el famoso box plot, es un recurso gráfico que se llama diagrama de caja y bigotes. ¿Eh? Vamos a ver un diagrama de caja que es un resumen gráfico de los datos basado en esos 5 números que vimos. Nos da una idea de la forma de la distribución del conjunto de datos y podemos determinar si tenemos valores atípicos. ¿Se acuerdan que están más allá de los límites de los bigotes? ¿Se acuerdan ustedes que dijimos, y bueno, pero qué hacemos? ¿Cómo sabemos si tenemos valores atípicos? Haciendo este gráfico, uno enseguida, es más, cuando tenemos gran cantidad de datos, lo primero que se hace es pedir un box plot en el software. Entonces ahí visualizamos si hay valores atípicos que comportan. Ya sabemos que ojo con el promedio, fijémonos más en la mediana, ¿se entiende? O sea, que podemos ir analizando de antemano muchas cosas. Los pasos a trazar un diagrama de caja y bigote son: dice que se traza un rectángulo con el extremo en el primer cuartil y tercer cuartil. Ese rectángulo va a contener el 50% de los datos centrales. El RIC, ¿se acuerdan? Entre el primero y el tercero, tenemos los del centro. En la caja se traza una recta horizontal en el lugar de la mediana. Así la línea de la mediana divide los datos en dos partes iguales. Vamos a ir viéndolo. El rectángulo. Esto puede ser así horizontal o vertical. Creo que debe haber otro ejemplo de, ¿ven? Distintos box plots. Pero lo importante es ¿qué quiere decir? Se hace un rectángulo con la primera línea, la base del rectángulo es el Q1, el valor del Q sub 1. Ubicamos el cuartil 1, que era 3.200 y pico, ¿no? ¿Cuánto era? 3.400, ¿no era? 3.400. 3.420 creo que sí, Ahí, bueno, una cosa ahí así. sería. El segundo es el Q3, que el Q3 era 4.200 o algo así, ¿no? Sí, Ahí lo tienen. Esto me habla del 50% de los datos centrales. ¿Por qué? Porque si este es el 75 y este acumula el 25, y fíjense, acá tendríamos el 25 inferior y acá tendríamos el 25 superior. ¿Y cómo se sacaron los valores atípicos? Vuelvo a la explicación de cómo se hace. Y la mediana dice que es la que se ubica en el centro, no exactamente en este caso, se ubica donde corresponda, que era 3.800, creo que daba la mediana, ¿no? Ahí sí. la ubicamos en el gráfico. Vuelvo a la interpretación de cómo se hacía. Se traza un rectángulo con los extremos en el primer y tercer cuartil. Vieron que el primero marcábamos. Este rectángulo me contiene el 50% de los datos centrales. Eso sería el primer el rectángulo gris.
Luego se hace, en la caja, que se armó esa caja, se traza la línea horizontal, recta horizontal en el lugar de la mediana. Ahí la vimos recién. Así la línea de la mediana me divide los datos en dos partes iguales. ¿Qué datos me dividen en dos partes iguales? Acá, por debajo, hasta acá tengo la mitad, el 50%. Y por encima tengo el 50%. Aunque parezca, ¿qué pasa? Ahí nos da idea de la dispersión. Está más disperso para este lado que para este, de la mediana. ¿Se dan cuenta? Sí. Se calcula el rango intercuartílico. El Q sub 3 menos Q sub 1 quedaba 700, ¿cuánto te dio? 85, si no me equivoco. Porque eran los 4.220 menos los 3.400, creo, una cosa así. Sí, 780 era. 180 daba. Se aplica la regla de Tukey haciendo el RIC, o sea, 780 por 1,5. Los límites de los bigotes estarán dados haciendo el Q sub 1, que daba 3.000, ¿cuánto era? 800, ¿puede ser? 3.420 era este. 3.420, ¿se acuerdan que estaba mal el Q sub 1? Sí. 3.420 menos, ¿dónde estoy? Me pierdo. 3.420 menos esto que hicimos, 780 por 1,5, ¿que cuánto te da? 1.170. ¿Ya ha calculado todo? No, 1.170 son los 780 por 1,5. Entonces son los 3.820. 3.420. ¿Cuánto te da? 2.650. O sea que ese debe ser 2.650. Ahí está el bigote, ¿ven? Ahí los 2.650. El bigote inferior, por decirlo de alguna Bigote manera. inferior. Y el Q sub 3 más los 1.000 y pico que me dijiste recién, te da el bigote superior. Todos los valores que no queden fuera de esos límites son valores atípicos. ¿Cuánto te daría esto? 780 por 1,5 te daba 1.000 y algo. 1.170, sí. A 1.170 sumale el Q3 que era 4.200. 5.100 y algo. 5.370. Ahí está. 5.370 es este, ¿ven? El bigote este. ¿Qué pasa? Los valores atípicos son aquellos que superan los 5.370 del bigote. Que en los datos, volviendo a los datos, se ve... Son los 6.200. 5.500, claro, son los últimos 3, digamos. Claro, esos son los valores atípicos. Se nos va fuera de los bigotes. Bueno. Hasta ahí llegué. Ahora, 4. Las líneas punteadas a los costados de la caja se llaman bigote de la caja y se trazan de acuerdo a las reglas de Tukey. Eso es lo que les expliqué. Por último, se vuelcan los valores mínimos y máximos. Si estos quedan fuera de los bigotes, se marcan con asterisco y nos indican los valores atípicos. Es decir, los valores que urgente hay que observar, nunca dejarlos pasar o no tenerlos en cuenta. Hay que observar y ver por qué te da estos valores tan dispersos, si es que son un caso en particular, o si, bueno, si los tenemos que considerar, vamos a trabajar con la mediana y no con el promedio en ese caso. En nuestro caso, con los datos de ingreso de los jefes de hogar de un determinado barrio, el diagrama será ese, que ya lo fuimos viendo, ¿no? Y analizamos un poco nuestro diagrama de caja. Rápidamente observamos una distribución asimétrica a derecha. El bigote superior es más largo que el inferior. ¿Ven? Ya lo había marcado yo. Esta parte, este bigote es mayor que este. Y vimos con respecto a la mediana, esta era el 50 y este era el 50, fíjense. Es mucho más largo hacia la derecha. El bigote inferior, 25% de los ingresos, está indicando una mayor concentración, es decir, ese grupo de jefes tienen ingresos bastante similares y además observamos que no tienen valores atípicos. El 50% de los jefes de hogar con ingresos centrales son bastante simétricos, es decir, la mediana está casi en el medio, aunque vemos una pequeña dispersión en el 25% de los ingresos que están en el Q1 y entre el Q1 y la mediana. O sea, hay mayor dispersión donde está el gráfico. Hay una pequeña mayor dispersión entre el Q1, que es este, y la mediana, que entre la mediana y el Q3. Se nota un poquito. No está bien en el centro, ¿no? Eso me está diciendo.
Es como que está un poquito más corrido para arriba, me imagino. Exacto. Me da esa impresión. Sí. Y este tipo de gráfico resulta muy ilustrativo, hasta podríamos decir el único, respecto a su explicación y entendimiento cuando se desea comparar distribuciones. Entonces veamos el ejemplo de las comparaciones. Supongamos nota de 3 parciales que se tomó en este cuatrimestre en estadística de cierta carrera. Se decide comparar la situación de los 3 parciales mediante la elaboración de gráficos. Entonces, ¿qué resulta? Ay, que está sensible esto. Ahí está. Fíjense, hay una asimetría distinta. Fíjense, este es bastante simétrico. La mediana en el medio, las medianas son bastante parecidas en los 3 casos, los promedios o los valores centrales, ¿ven? Pero fíjense, este bigote es mucho más largo. Hay muchos que sacaron baja nota y hay pocos altas, ¿ven? Este es más simétrico, más, en más y en menos están compensados. Y aquí la mediana es casi igual a la primera y muy parecida a la segunda, pero ¿qué pasa? Tenemos valores mucho más bajos. Fíjense de dónde arranca el mínimo, ¿no? Son todos mucho más bajos y los bigotes son bastante simétricos, pero hay mayor dispersión, mucha mayor dispersión entre el Q1 y la mediana, o sea, como que tienen muchas bajas notas, ¿no es cierto? En este. ¿Dan cuenta cómo se puede ir comparando, visualizando y analizando según lo que nos importe? Otro ejemplo, segundo y tercero. Aquí tenemos otros casos. Acá miren, el bigote más corto. No hay valores atípicos en ningún caso. O sea, esto lo van a trabajar bastante con Daniel en la práctica, porque está bueno cómo se los larga y cómo pueden analizar el conjunto de datos que les larga el software, ¿no es cierto? Así que ¿tienen algunas preguntas de esto que vimos? ¿Se me perdieron mucho? Sí, en la caja y los bigotes, la verdad es que no lo entendí mucho, pero todo lo demás sí está bien. Bueno, léelo y después en la práctica lo ven y después me preguntan si no, porque es así. Claro. Esto es, les dije, es acumulativo. La primera vez entienden un poco, Sí. la segunda ya, si tienen más dudas, estoy acá y lo seguimos viendo, no es que. Pero me parece que insistir sobre lo mismo, por ahí hace falta una maduración un poquito de práctica, van a ver esta tarde seguramente con las medidas. Sí, tenemos que avanzar con las primeras medidas, profe, primero, y pasa que esto de acumular sin ver la práctica, por ahí es... No, es que van a ver todas las cansa. medidas juntas. Sí, sí. Ahí van a entender todo lo que vieron. Sí, por eso, todo lo que usted nos dio, verlo aplicado, por ahí nos abre un poco más, digamos, o sea, nos ayuda un poco más, así que eso también dándonos un espacio con práctica por ahí hasta el otro martes, ahí sí ya juntamos un poco más de dudas, digamos. Sí, tal cual. Yo en otras carreras, profe, y en la secundaria, tuve la oportunidad de ver estadística. Sí. Pero en la mayoría de los casos era anual. Entonces, los profes se tomaban 6 meses, por decirle, para explicarnos cuestiones de teoría